El Tribunal Superior Electoral emitió un dispositivo de una sentencia, pero se emite primero el dispositivo, luego la sentencia íntegra se publica más adelante, en la cual plantea, entre otras cosas, que el expresidente Leonel Fernández no tiene ningún tipo de impedimento constitucional ni legal para presentarse a las elecciones del año 2020. Esto de inmediato ha desatado un avispero, pero antes de adentrarnos a evaluar algunos aspectos de este dispositivo de la sentencia y sobre todo la trascendencia política y jurídica y el camino jurídico que sigue, vamos a contextualizar un poco. Lo primero es plantear que el señor González Espinosa, quien fue de los fundadores del Partido de los Trabajadores Dominicanos, estaba atacando la forma de cómo fue llevada la fusión entre el movimiento político de la Fuerza del Pueblo con el Partido de los Trabajadores Dominicanos. González Espinosa había argumentado de que se violaron muchos procedimientos internos a la hora de hacer esa fusión. De hecho, entre los estatutos del Partido de los Trabajadores se plantea que se necesitan como mínimo 2 años para poder ser miembro del comité central de dicho partido. Sin embargo, entiende González Espinosa que se vulneró lo que establece en los estatutos del PTD y, entre otras cosas, no se siguieron correctamente los caminos legales que debían seguirse para la fusión del partido. Entonces, lo que hace desde la óptica, y disculpa que te interrumpa, Julio, desde la óptica de González Espinosa, desde su perspectiva, que hay que destacar acá que tiene años ya alejado de la política y la vida política nacional e incluso del propio Partido de los Trabajadores, y es la dirigencia, la alta dirigencia del Partido de los Trabajadores y la dirigencia media en un congreso, en el 12º Congreso, que pues decide la fusión con la Fuerza del Pueblo. Efectivamente, desde su perspectiva. Entonces, el Tribunal Superior Electoral fue apoderado para conocer la legalidad de todo este proceso de fusión del movimiento La Fuerza del Pueblo y el partido político, y, entre otras cosas, también González Espinosa había fundamentado su inconformidad con esta decisión, alegando de que el expresidente Fernández no podía ser candidato por lo que establece el artículo 49, inciso 5, si la memoria no me falla, de la Ley de Partidos Políticos, y el artículo 134 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que entre ambos aspectos hablan de que quien ha sido precandidato para un proceso electoral no puede ser precandidato para el mismo proceso electoral. Hay diversas interpretaciones porque... establece el artículo 49, inciso 4, establece, es el de la ley de partidos. Establece las candidaturas. Lo que pasa es que se ha querido aplicar el tema del transfugismo. El 134 habla de precandidato, por eso digo lo del precandidato. El tema del transfugismo a la figura del presidente Fernández, pero es que está siendo malinterpretada incluso de manera conceptual el término transfugismo, porque ¿qué es un tránsfuga? Y por eso es importante que uno entienda el sentido conceptual. ¿Qué es un tránsfuga? Es una persona que se va de un partido político y se lleva algo. Y en los países europeos, por ejemplo en España, la forma de conformar los gobiernos, ¿cómo se hace? Por bancadas, en mayoría en el Parlamento. Entonces, porque es un sistema parlamentario. Entonces, en el momento en que tú llegas y formas gobierno, ¿verdad? Con una mayoría, vamos a decir, con tu bancada, y por ejemplo tienes una situación difícil dentro de tu partido y tú decides irte y te vas también con esa curul, a eso se le llama transfugismo. El tránsfuga es alguien que se lleva algo. Sí, pero tú sabes que los conceptos... Algo tú sabes de un partido político. Hay que aplicarlo en el contexto... La candidatura, pero por eso digo, porque hay que hablar de lo que significa transfugismo. Leonel Fernández es un disidente. Leonel Fernández dejó el Partido de la Liberación Dominicana, dejó la candidatura, atrás, dejó la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana y se fue a formar una nueva fuerza. Entonces no se lleva nada. Ahora bien, la ley aplicaría para aquellos que ganaron el proceso interno y deciden irse. Eduarda,
Yo ¿Eh? difiero de ti. Eso es otra cosa. Difiero de ti porque en el contexto local aquí se daba lo que se ha denominado el transfugismo cuando un precandidato participaba en un proceso electoral y perdía y luego se iba en el mismo proceso electoral a participar para otro partido. Estamos hablando de que esta decisión no se tomaba en función de ningún tipo de criterio ideológico ni de criterio programático, sino que se daba incluso compra y venta de manera burda de posiciones dentro o de candidaturas dentro de los distintos partidos, y esto comenzó a generar un deterioro tan grande y a degradar los eventos políticos de nuestro país, que en toda la clase política y en todos los sectores sensatos de la sociedad dominicana surgió el debate de cómo se puede regular el hecho de que una persona que participe en un proceso electoral no pueda y no resulte electo, no pueda presentarse para el mismo proceso electoral. De hecho, el Observatorio Político de la Fundación Global Democracia y Desarrollo elaboró un informe donde ponderaba de manera favorable el hecho de que se estableciera en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en el artículo 134, el hecho de que los precandidatos no pudieran participar en más de un proceso electoral, en más de un proceso en el mismo evento electoral. Al igual que con la ley de partidos. Ahora, ciertamente hubo un error en la manera literal de cómo se transcribió en ambas leyes, porque ciertamente... Incluso hay un error conceptual muy fuerte ahí, porque el transfugismo no es eso, lo acabo de explicar aquí, que es el transfugismo. Y hay algo que quiero aportar a tu comentario, y es que acuérdate que en el debate público comenzó a surgir el tema del transfugismo en el proceso pasado, sobre todo por los acuerdos de aposentos que se hicieron que violentaron derechos fundamentales de muchas personas dentro de todos los partidos políticos. Yo recuerdo que con la famosa Alianza Rosada también se cuestionó mucho eso de que la gente se iba. Te puedo decir que, por ejemplo, de 322 noticias que salieron en el año 2015, en diciembre del año 2015, 47, 48 noticias, casi algo que para mí es mucho, se dedicaban específicamente al tema de tratar la vulneración de derechos de las personas dentro de los partidos políticos por los acuerdos, y las personas que se iban de esas organizaciones políticas, de todas las organizaciones políticas, justamente porque se le estaba violentando el derecho. Pero en este caso, pero por ahí comenzó, estamos hablando de vulneración de derechos, pero ahí comenzó, elegir y ser elegible. Claro que es una vulneración de derechos, porque la Constitución establece cuáles son los requisitos para tú ser presidente de la República: tener más de 30 años, estar en pleno disfrute de tus derechos políticos y civiles, no pertenecer a las fuerzas castrenses, a ninguna. Esos son los que establece la Constitución. Sin embargo, los propios derechos fundamentales tienen limitaciones. Por ejemplo, existe el derecho fundamental al libre tránsito, pero tú no puedes transitar en violación de la normativa vigente, porque tú no puedes, por ejemplo, irte en un semáforo en rojo, o tú no puedes atravesar una avenida de manera arbitraria sin antes, porque los propios derechos tienen esas limitaciones. ¿Qué pasa con el derecho a elegir y ser elegible? Que en un evento electoral tú haces uso de ese derecho, como propiamente se hizo con todos los precandidatos que participaron en las primarias del 6 de octubre, porque aquí estamos hablando de lo siguiente: de más de 11,000 y tanto de precandidatos, un solo precandidato es que ha argumentado de que se le ha vulnerado el derecho, e incluso que se alega un supuesto fraude que al parecer solamente perjudicó a una persona de más de 11,000 y pico de precandidatos, porque no he visto otros precandidatos que han argumentado lo mismo en los medios de comunicación de manera insistente. Pero bueno, el punto es el siguiente, para concluir con este tema de mi parte, que el Tribunal Constitucional está apoderado de una acción directa en inconstitucionalidad por un jurista que entendió de que estas limitaciones que establece la ley de partidos y la ley de régimen electoral
al derecho fundamental de elegir y ser elegible es inconstitucional. Y la Junta Central Electoral hoy fue apoderada el pasado viernes de la inscripción de la candidatura del expresidente Leonel Fernández, y hoy, en una decisión que, bueno... ambivalente y ha caracterizado la Junta también esa actuación en otras decisiones importantes. Pero bueno, la Junta dijo que va a esperar que el Tribunal Constitucional falle sobre ese recurso en inconstitucionalidad para ver si admite o para dar su opinión sobre la eventual candidatura de Leonel Fernández. Que conste en acta también esto, que en el caso de que pueda ser habilitado y el presidente Leonel Fernández pueda aspirar en este mismo evento electoral, estamos hablando de que entonces ese mismo derecho le asistiría a más de 4.000 precandidatos que perdieron en este evento electoral. Entonces ahí estamos hablando de que esto generará una situación, diríamos, turbulenta en el escenario político dominicano, porque cada uno de los precandidatos sencillamente podrá aspirar por otra organización, lo que significaría en un evento electoral que ya hay en poco tiempo elecciones municipales, el tercer domingo de febrero, donde ni siquiera se han puesto de acuerdo. Bueno, la mayoría de partidos se han puesto de acuerdo, pero hay una minoría que no quiere el consenso de esa mayoría de partidos que se ha puesto de acuerdo con un sistema de votación. Pero en medio de toda esa maraña, imagínense lo que implicaría que más de 4.000 precandidatos puedan aspirar. Y yo me estoy riendo porque tú has dicho muchas cosas interesantes aquí. Dame una tesis doctoral. No, no te voy a dar una tesis doctoral, que va, Julio. Lo primero es que desde mi óptica yo creo que la Junta ha actuado con un poco de irresponsabilidad, porque la Junta está habilitada y la Junta tiene la responsabilidad, y valga la redundancia con esto, de interpretar la ley. O sea, la Junta tiene que emitir una opinión de acuerdo a lo que la Junta Central Electoral entiende que está escrito en la legislación electoral, porque es el principal árbitro, es el órgano que está llamado a justamente montar, organizar y ser veedor de los procesos electorales en la República Dominicana. O sea, que quién más que la Junta Central Electoral para emitir su opinión. Y yo creo que los magistrados que están en el pleno de la Junta Central Electoral tienen la suficiente capacidad para emitir una opinión respecto al tema en cuestión. Tú hablabas de una mayoría que no quiere... 12 partidos políticos que no quiere, que no quiere con el voto automatizado. Que no quiere... pues de alguna manera ver el tema del voto automatizado. Bueno, pero es que la Junta Central Electoral, volvemos a lo mismo, la Junta Central Electoral y establecerlo en el reglamento. No, y no solamente eso, la Junta Central Electoral ha sido reiterativa en los errores que ha cometido. El primer error de la Junta Central Electoral es que no se hizo la auditoría previa al proceso de primarias internas dentro del Partido de la Liberación Dominicana y dentro del Partido Revolucionario Moderno. Ya ahí crece la duda y la incertidumbre. Luego la Junta Central Electoral emitió declaraciones que fueron desafortunadas y que la realidad es que no dan garantías a la población.